Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sexta clase de historia. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana largo, que hayan descansado y que empiecen con las pilas esta nueva semana. Que estén todos muy bien. Saludos a todos. Y bueno, hoy día tenemos, como ya les dije, la clase número 6 de historia. Y va a ser la última clase del eje temático El mundo en perspectiva histórica. ¿Qué vamos a ver la clase de hoy? Como bien dice ahí, vamos a seguir con la Guerra Fría. Hola a todos los que están saludando por el chat. Entonces vamos a seguir con la segunda parte de la Guerra Fría. Los temas puntuales que vamos a tratar en la clase de hoy van a ser, vamos a ver qué pasó en América Latina durante este periodo. También vamos a ver nuevos conflictos que se van a dar, sobre todo en Oriente Medio, que ya vimos un poquito de eso en la clase pasada, pero ahora lo vamos a profundizar. Y obviamente vamos a ver el fin de la Guerra Fría, cómo terminó y qué pasó. ¿Ok? Ya se están integrando todos a la clase. Bienvenidos a, entonces, como les dije, nuestra última clase del eje temático el mundo en perspectiva histórica. Y la próxima semana vamos a partir con Chile y América en perspectiva histórica. Perfecto. Entonces, hoy día América Latina, principalmente Oriente Medio en los nuevos conflictos y fin de la Guerra Fría. Empecemos entonces, como siempre, con las preguntas sobre la clase anterior. Me voy a correr un poquito. La primera pregunta dice así. Después de la Segunda Guerra Mundial, las superpotencias vencedoras se enfrentaron por detentar la hegemonía mundial en un proceso denominado Guerra Fría. Este periodo se caracterizó por 1. Tener un bajo nivel de confrontación directa debido a la amenaza atómica. 2. Presentar una lucha ideológica y propagandística como característica predominante. Y 3. Desarrollarse preferentemente en Europa. Entonces las alternativas son A, solo 1, B, solo 2, C, solo 1 y 2, D, solo 2 y 3 y la E, 1, 2 y 3. A ver, muchos están diciendo la C, que es 1 y 2. Parece que Javier también dice la C. Todos están diciendo la C. La C, sí, 1 y 2. Bien, les digo a todos que están correctos. La alternativa correcta es la C, 1 y 2. ¿Por qué no se desarrolló preferentemente en Europa? Porque vimos que principales conflictos, y muchos de los conflictos, se llevaron a cabo en Medio Oriente, en Asia, en África, aquí en América también, ya que las potencias se van a estar disputando el control o la hegemonía de todo el mundo, no solo en Europa. Perfecto. Siguiente pregunta. La pregunta número 2 dice así. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se produjo el reparto territorial de Alemania y de Berlín, su capital. Aunque Berlín quedó situada en el sector soviético, fue repartida entre las potencias vencedoras. Las autoridades del sector soviético de Berlín construyeron en 1961 un muro que circundaba todo Berlín, con el objetivo fundamental de A. Hacer del área oriental un enclave militar. B. Evitar la fuga de personas desde la zona soviética. C. Consolidar el control del nutrido flujo comercial. D. Controlar el ingreso masivo de occidentales al sector soviético. Y E. Separar la zona industrial del resto de la ciudad. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Bastián dice la B. Javier también dice la B. A ver, parece que todos están votando aquí por la B, que es evitar la fuga de personas desde la zona soviética. Bien, les digo a todos los que dijeron la B que están en lo correcto. La alternativa correcta a la pregunta número 2 es la B. Muy bien. Pasamos al tiro entonces a la pregunta número 3, que dice así. El 5 de junio de 1947, el secretario de Estado del presidente Truman expuso la necesidad de poner en marcha un programa de reconstrucción europea, financiado por Estados Unidos.
a través de la Organización Europea de Cooperación Económica, creada para distribuir los fondos del programa, llegaron a Europa 13.182 millones de dólares entre 1948 y 1952. El plan de reconstrucción se denominó A. Truman, B. Eisenhower, C. Roosevelt, D. Marshall y E. MacArthur. La D, Plan Marshall, D. Marshall, D. El Plan Marshall, la D, perfecto. Quedó clarito, la alternativa correcta es la D, el Plan Marshall. Vamos a pasar entonces al tiro a la pregunta número 4, que dice: durante el periodo conocido como Guerra Fría, una de las manifestaciones de la oposición entre los dos bloques de poder liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética se produjo en lo estratégico militar, lo que significó que ambas potencias... A ver, aquí están preguntando cuál es el Roosevelt. Voy a volver para que quede claro. Las siguientes alternativas son distractores. No existe el plan Roosevelt. Simplemente es el apellido de un presidente de Estados Unidos para generar distracción cuando ustedes elijan una alternativa. Pero no existe ese plan. ¿Ok? Está la doctrina Truman y el plan Marshall. El resto son solo distractores y nombres de personajes de la época. ¿Ok? Ya. Entonces volvemos a la 4. La voy a leer de nuevo. Durante el periodo conocido como Guerra Fría, una de las manifestaciones de la oposición entre los dos bloques de poder liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética se produjo en lo estratégico militar, lo que significó que ambas potencias, 1. Instalaran bases militares fuera de sus territorios, 2. Crearan bloques militares en defensa de su propio sector y 3. Desarrollaran una carrera aeroespacial con fines bélicos. Entonces, las alternativas son A, solo 1, B, solo 3, C, solo 1 y 3, D, solo 2 y 3 y E, 1, 2 y 3. José dice que es la E, Javier también dice que es la E, o también. Parece que aquí vamos todos por la alternativa E, que es 1, 2 y 3. Muy bien, la alternativa correcta a la pregunta 4 es, como ustedes dicen, la alternativa E, que es la instalación de bases militares, van a crear bloques militares y también van a desarrollar una carrera aeroespacial, sobre todo con fines bélicos. Bien, pasemos al tiro entonces a la pregunta número 5 y la última pregunta del día de hoy, que dice: fruto de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis de las potencias europeas, se desarrolló un proceso mundial de descolonización. Entre los factores que hicieron posible esta descolonización se encuentran: 1. El desarrollo de burguesías locales partidarias de la autonomía. 2. El apoyo de las potencias atómicas y de la ONU a la descolonización. Y 3. La posición favorable a la independencia de parte de Francia y de Inglaterra. Las alternativas son A, solo 1, B, solo 3, C, solo 1 y 3, D, C, solo 1 y 2, D, solo 1 y 3 y la E, solo 2 y 3. Aquí parece que están distintas, algunos dicen que es la E y otros dicen que es la C. Parece que entre esas dos las alternativas. La E es solo 2 y 3 y la C es solo 1 y 2. Parece que estamos todos de acuerdo en que la 2 es correcta. Apoyo de las potencias atómicas y de la ONU a la descolonización. Les digo que la respuesta correcta a la pregunta 5 es la C, 1 y 2. En los países de África y Asia donde se va a desarrollar el proceso de descolonización, va a existir una burguesía local, obviamente, que va a ser la que va a movilizar estas ideas de independizarse de los imperios. Y la 3 no es correcta, porque como lo vimos en la clase pasada, va a ser muy distinto lo que se va a dar en las colonias francesas y en las colonias inglesas. De manera general, en Francia se van a dar un poco de manera más violenta y en Inglaterra de forma un poco más pacífica. Entonces es un error decir que eran favorables, las posiciones de estos países eran favorables a la independencia. Vamos a tener que van a existir entonces dos versiones o formas de independizarse. Perfecto, entonces ya que vimos las preguntas de la clase anterior, vamos a pasar entonces a materia del día de hoy,
Y el objetivo de esta clase va a ser caracterizar, obviamente el objetivo muy parecido a la clase pasada, va a ser caracterizar el periodo de la Guerra Fría y analizar el rol que jugaron los nuevos actores en los distintos aspectos de este periodo. Puntualmente en este caso, América Latina, Medio Oriente y el fin de la Guerra Fría. Entonces, vamos a partir, como les dije, por qué es lo que está pasando en América Latina durante el periodo de la Guerra Fría. Vamos a ver que tras el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética comienzan a deteriorarse, Estados Unidos, que va a estar bajo la presidencia de Truman, va a comenzar una ofensiva que tiene por objetivo eliminar cualquier posible influencia soviética en América Latina. Se va a concentrar en eso. Lo primero que va a hacer para lograr este objetivo va a ser presionar a los gobiernos latinoamericanos para que proscribieran, es decir, que eliminaran los partidos comunistas dentro de sus propios países. Y un ejemplo claro es en Chile, que bajo el gobierno de Gabriel González Videla se va a prohibir el funcionamiento del Partido Comunista con la famosa Ley de Defensa Permanente de la Democracia, también conocida como la Ley Maldita. Ese tema obviamente lo vamos a profundizar cuando veamos historia de Chile y la relación con lo que estaba pasando en el mundo, cómo influía en nuestro país. Pero eso es un claro ejemplo de la influencia que estaba ejerciendo Estados Unidos sobre los países latinoamericanos para ir erradicando las influencias soviéticas sobre el continente. Entonces, el presidente Truman, se va a preocupar de formar una serie de alianzas con los países de América Latina con el objetivo entonces de resguardar sus intereses y así evitar una posible intervención e influencia de la Unión Soviética aquí en el continente. Vamos a ver, un ejemplo va a ser que en 1947, o sea, recién terminada la Segunda Guerra y comenzando la Guerra Fría, va a firmar el Pacto de Río, en virtud del cual cualquier ataque a un Estado americano iba a ser considerado una agresión a Estados Unidos. Por lo que todos los estados se debían asistencia mutua, ¿ok? Entonces además se van a firmar otros muchos acuerdos como este, que van a permitir a Estados Unidos ejercer cierto control cada vez más fuerte en la zona de América Latina. Pero, como muy bien lo muestra la diapositiva, la Revolución Cubana de 1959 va a desestabilizar estos planes de Estados Unidos, que vio como un gobierno comunista, que era apoyado económicamente por la Unión Soviética, como una amenaza a su hegemonía. Entonces la Revolución Cubana vino un poco a romper y a quebrar estas ideas y estas ansias de controlar América Latina, ya que va a llegar al poder un grupo que va a ser apoyado por la Unión Soviética. Entonces, obviamente, Estados Unidos llevó a cabo una serie de medidas para derrocar a Fidel Castro. Entre ellas, por ejemplo, el famoso bloqueo económico que realiza Estados Unidos a Cuba. La presión de Estados Unidos va a producir un giro en la política cubana que, si bien en un principio no estaba alineado con las ideas socialistas de la Unión Soviética, obviamente por las presiones de Estados Unidos finalmente se va a unir, se va a alinear con la Unión Soviética y va a desencadenar y va a derivar en un gobierno procomunista apoyado por, como ya dije, la Unión Soviética. Pero vamos a entender un poco mejor qué es la Revolución Cubana. Están preguntando si la reforma agraria fue idea de Estados Unidos para Latinoamérica. Vamos a ver que uno de los programas que más adelante, en 2 minutos más, vamos a ver que uno de los programas que va a desarrollar Estados Unidos en Latinoamérica va a ser la Alianza para el Progreso, que va a ser ayuda económica, pero que los estados van a tener que realizar ciertas reformas. Y una de ellas van a ser las reformas agrarias, que eso lo vamos a ver más puntual cuando veamos el caso de Chile y qué pasó en nuestro país con la reforma agraria. Pero sí, está todo muy relacionado. Estados Unidos va a entregar esta ayuda económica, pero exigiendo ciertas reformas, sobre todo para mejorar la calidad de vida
la calidad de vida de la población, para que justamente no miraran hacia la opción de la Unión Soviética. Están preguntando si eso es lo mismo que la reforma del macetero. No se adelanten, que ya vamos a llegar al caso de Chile en unas clases más, pero sí, la reforma se llama reforma del macetero, aquí nos estamos saliendo del tema, pero para aclarar esa duda, se llama reforma del macetero, la que hizo Alessandri, porque fue muy pequeña. Fue una reforma agraria muy acotada, entonces por eso se habla de macetero, como por el tamaño. Eso para aclarar la duda puntual, pero no se aceleren, que eso lo vamos a ver específicamente cuando estemos viendo historia de Chile. Entonces, volvemos. Para entender un poco más la Revolución Cubana, esta revolución fue el resultado de un movimiento revolucionario cubano de izquierda que va a provocar la caída del dictador Fulgencio Batista. En Cuba había llegado al poder años antes Fulgencio Batista, y este movimiento revolucionario de izquierda se propuso derrocarlo. Finalmente lo van a lograr el 1 de enero de 1959 y va a llegar al poder el líder del ejército guerrillero, que va a ser Fidel Castro. Algunas de las causas de esta revolución van a ser, como ya les dije, el régimen autoritario y dictatorial que existía en Cuba de Fulgencio Batista. Por otro lado, la conflictividad socioeconómica que existía en el país y la dependencia económica del exterior y sobre todo de Estados Unidos. Entonces, como ya les dije, más o menos va a ser en 1952, cuando por un golpe de Estado que va a ser dirigido por Fulgencio Batista, él va a derrocar al gobierno de esa época, al presidente, y inmediatamente va a suspender las garantías constitucionales y se va a instaurar una dictadura militar en 1952. El argumento de Fulgencio Batista va a ser el de luchar contra la corrupción, pero en realidad lo que va a pasar va a ser que va a tomar el poder y enriquecerse particularmente él y su gente. Entonces estamos viendo qué pasaba antes de la revolución. Estamos viendo que va a existir entonces un gobierno dictatorial. Con estas condiciones entonces vamos a ver que un grupo de jóvenes se va a desligar del cuerpo grande de la totalidad del Partido del Pueblo Cubano y se van a identificar, este grupo de jóvenes se van a identificar del resto por la decisión de tomar la lucha armada. Para ellos va a ser una opción la lucha armada, sobre todo si era necesario para derrocar a este régimen. Este grupo de jóvenes entonces se organizaron militarmente y fueron liderados por Fidel Castro, y el 26 de julio de 1953 van a intentar tomar el cuartel Moncada. No sé si ustedes lo han escuchado, que está ubicado en Santiago de Cuba, y también van a intentar tomar el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, pero van a fracasar en este intento de toma y van a sufrir muchas muertes, y el gobierno militar va a responder con una severa acción represiva que va a llevar a la detención y van a enjuiciar públicamente a Fidel Castro y otros de los que participaron. Fidel Castro va a estar 22 meses en prisión, ya que en Cuba no existía la pena de muerte, pero ante la presión popular y también internacional, Castro y sus compañeros van a ser liberados en 1955. Pocos días después se va a fundar en la clandestinidad, con estos líderes que fueron liberados, se va a formar el Movimiento 26 de Julio, que esa es su bandera, M267 por Movimiento 26 de Julio, que va a ser una organización cuyo fin era entonces derrocar a Batista y que tenía una ideología que proponía grandes cambios, progreso, que era antiimperialista y democrática. Vamos a ver entonces que el 7 de julio Fidel Castro se va a dirigir a México y va a preparar desde México un grupo guerrillero con el cual va a volver a Cuba y va a comenzar una lucha armada. Castro entonces, mientras está en México, va a establecer contactos y acuerdos con otras fuerzas que van a ser favorables a esta lucha armada para derrocar entonces al dictador Batista. Es ahí donde se le va a unir a este grupo de revolucionarios el famoso Ernesto Che Guevara, que es escritor y médico argentino,
y que va a destacar entonces en este campo de la política y como líder de las guerrillas cubanas. Vamos a ver que en diciembre de 1956, entonces, los revolucionarios que se habían reunido en México van a llegar a las costas cubanas en 1956 y a lo largo de 2 años, a través de la práctica de lo que se conoce como la guerra de guerrillas, o sea, de focos de guerrillas en el territorio cubano, van a lograr ir venciendo poco a poco al ejército de Batista, quien finalmente se va a ver obligado a salir al exilio. Batista se va a ir exiliado y el 1 de enero de 1959 va a ser declarado el triunfo de la Revolución Cubana y se va entonces a establecer un gobierno provisional. Y Fidel Castro va a entrar triunfante a la ciudad de La Habana. Entonces es una revolución larga, no es que en 1959 se haya llevado a cabo la revolución, sino que ya desde 1953, después del golpe de Fulgencio Batista, se empezaron a organizar. Si bien en un principio fracasaron, fueron a la cárcel, fueron liberados, después se reunieron en México, ahí aunaron las fuerzas y desde México llegan en 1956 a Cuba y comienza esta estrategia de la guerra de guerrillas, hasta que finalmente a Batista no le queda otra y va a ser obligado a salir exiliado. Y triunfa entonces en enero del 59 la Revolución Cubana. Vamos a ver entonces que la política de Estados Unidos, posterior a esta revolución, va a oscilar entonces entre la intervención y la contención. ¿Por qué decimos eso? Como ya les dije antes, en 1961, el presidente Kennedy va a iniciar una nueva estrategia para tratar entonces de frenar los movimientos revolucionarios que podían verse influenciados por este triunfo de la Revolución Cubana. Y va a crear la famosa Alianza para el Progreso, que consistía en una colaboración económica y tecnológica que favoreciera el desarrollo de los países y de las reformas sociales. Entonces esta alianza implicó una gran inversión de millones de dólares que iban a estar orientados a llevar a cabo reformas agrarias, por ejemplo, como comentaban por ahí, que permitían mejorar la productividad agrícola, el acceso a las viviendas y a la educación. Todo esto para mejorar la calidad de vida de la población, para propiciar el desarrollo de los países y que obviamente no miraran como una opción la revolución y las ideas socialistas. Entonces con ello se buscaba, como ya les dije, mejorar las condiciones de vida de la población y contener entonces, como ya le había nombrado, este posible estallido social que derivara en una nueva revolución al estilo de lo que había pasado en Cuba. Vamos a ver que Cuba entonces no va a ser solo escenario de esta revolución y de este foco que podía expandirse por el resto de Latinoamérica, sino que también vamos a llegar a que años después, en 1962, se va a desarrollar la famosa crisis de los misiles. Entonces, desde su independencia, Cuba había sido un país que había estado estrechamente ligado a los intereses norteamericanos. Y va a ser la revolución, como ya vimos, la revolución cubana del 59, que en un principio no se definía como comunista, pero que tenía claramente una orientación nacionalista, va a comenzar a tomar medidas que dañaban los intereses de Estados Unidos. ¿Cómo va a reaccionar Washington ante esta revolución? La reacción inmediata va a ser, obviamente, las rupturas de relaciones con el gobierno cubano, la imposición de un bloqueo económico, se va a excluir a Cuba de la Organización de Estados Americanos y se va a organizar, mediante operaciones secretas de la CIA, una invasión que obviamente falló en la Bahía de Cochinos. Pero esa invasión falló y la Revolución Cubana y el gobierno de Fidel Castro siguió adelante. Entonces, en este contexto de presión de Estados Unidos sobre la isla de Cuba, el régimen de Fidel Castro va a mirar entonces a la Unión Soviética y se va a alinear con el bloque soviético.
Rompen relaciones con Estados Unidos, están preguntando, en 1961. Ahí definitivamente Washington va a romper relaciones con la isla, como todo esto como forma de presión. Más el bloqueo económico, más excluirlo de la Organización de Estados Americanos, intentar invadir a través de vallacochinos, que finalmente no funciona, pero todo esto son formas de presionar que Estados Unidos realiza sobre la isla. A raíz de estas presiones, Fidel Castro se va a alinear entonces con el bloque soviético. Antes la revolución no se definía como comunista, si bien, insisto, era nacionalista, pero con toda esta presión de Estados Unidos se va a mirar hacia el bloque soviético y va a establecer entonces una dictadura comunista en la isla, con todas sus letras. Y vamos a ver que en 1962 aviones espías de Estados Unidos van a detectar que se están construyendo rampas de misiles en la isla y va a también detectar la presencia de tropas soviéticas en Cuba. El 22 de octubre, con el apoyo de sus aliados occidentales, el presidente Kennedy va a tomar una medida muy dura para frenar esta llegada de tropas y la construcción de rampas de misiles en Cuba y va a establecer entonces lo que se llama una cuarentena defensiva, que quiere decir que es un bloqueo a la isla y va a desplegar barcos, unidades navales y aviones de combate también en torno a la isla de Cuba. Entonces, si los navíos soviéticos intentaban atravesar este bloqueo de naves estadounidenses, el conflicto armado entre las dos potencias ya estaba listo para que se realizara. O sea, ahí estaba la tensión entre qué iba a pasar, porque estaban los misiles instalados, y qué pasaba si los barcos soviéticos cruzaban el bloqueo que estaba llevando a cabo Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos iba a atacar y ahí se iba a empezar a desarrollar entonces todo el conflicto. Pero eso estaba todo sobre la cuerda floja. Entonces va a ser este el momento de la Guerra Fría en que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo, porque acuérdense que no hubo un enfrentamiento directo entre las dos potencias, sino que ellas siempre apoyaron a distintos bandos. Pero en este caso, en la crisis de los misiles, va a ser el momento de la Guerra Fría en que más cerca se estuvo de este enfrentamiento directo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y obviamente de la hecatombe nuclear. Finalmente, tras varias negociaciones, Khrushchev, el que gobernaba en la Unión Soviética, va a mandar una propuesta que va a ser aceptada por el presidente Kennedy de Estados Unidos, en la cual se estipuló que la Unión Soviética iba a retirar los misiles de Cuba a cambio del compromiso de Estados Unidos de no invadir la isla y de que retirara sus misiles que tenía en Turquía. Estados Unidos tenía misiles en Turquía apuntando hacia la Unión Soviética, entonces la Unión Soviética retira sus misiles de Cuba, Estados Unidos asegura que no va a atacar la isla y al mismo tiempo que va a retirar estos misiles de Turquía. Y así se resolvió esta crisis que tuvo a todo el mundo pendiente de que se llevara a cabo finalmente este enfrentamiento entre ambas potencias. La rápida solución entonces de esta crisis nos va a mostrar la eficacia de las estrategias de disuasión que existían en esa época, sobre todo porque nadie quería que se llevara a cabo este holocausto nuclear, y también de la importancia del diálogo entre las dos superpotencias. En ese momento entonces se instala una comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, que es el Palacio de Gobierno en Rusia, para mejorar y poder desactivar entonces en cualquier crisis o malentendido. Y ese va a ser el famoso teléfono rojo entonces, que después de esta crisis va a conectar automáticamente la Casa Blanca con el Kremlin para poder ir solucionando cualquier crisis o malentendido que se lleve a cabo. Pero hasta ahora hemos visto que ha pasado en Cuba, que obviamente fue muy considerable a nivel internacional, pero también vamos a ver qué va a pasar en el resto de Latinoamérica. Vamos a ver que a pesar de las ayudas norteamericanas, como ya vimos principalmente con la Alianza para el Progreso, en la década del 70, en América se van a instalar
gobiernos que se van a acercar bastante a las posiciones de la Unión Soviética, a las ideas de la Unión Soviética. Y, por otro lado, Estados Unidos impulsó una serie de acuerdos militares con los países latinoamericanos para que se formaran cuadros y grupos especializados en política de seguridad interior. Entonces, con este propósito, Estados Unidos va a comenzar a operar la política de Doctrina de Seguridad Nacional, la DSN, que estaba basada en la supuesta existencia de enemigos internos en los países, en la existencia de este enemigo interno que significaba una preocupación por los grupos que se estaban vinculando a las ideas comunistas o revolucionarias. Entonces, en diversos países de América Latina, esta doctrina de seguridad nacional va a servir de base para la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política nacional. Entonces, como les dije, durante la década del 70 en América se van a instalar en algunos países gobiernos que acercaban sus posturas a la Unión Soviética. Y Estados Unidos, tras la llegada a Cuba de este régimen comunista, asumió que no iba a permitir que se expandiera el bloque soviético en América. Él no iba a permitir que eso sucediera y no dudó entonces en apoyar dictaduras militares conservadoras y en muchos casos fuertemente represivas para evitar entonces que aumentara la influencia de la Unión Soviética y que existieran gobiernos pro-socialistas. Entonces, para Estados Unidos, los movimientos reformistas o revolucionarios que existían en el continente americano, más que una respuesta a las desigualdades sociales que existían en ese entonces, eran gobiernos que lo único que realizaban eran desestabilizar, lo único que quería Estados Unidos era desestabilizar todo lo que estaba orquestando Moscú y la influencia que podía estar teniendo la Unión Soviética en América Latina. O La Habana como un ejemplo a seguir. Entonces, sobre todo va a ser los intereses económicos que va a tener Estados Unidos en la región y obviamente la proximidad geográfica de América Latina a Estados Unidos, lo que va a reforzar esta actitud y este interés por evitar el surgimiento de gobiernos pro la Unión Soviética. Obviamente los ejemplos más conocidos de dictaduras militares en América Latina van a ser el de nuestro país, con Augusto Pinochet en 1973, y también el caso de Videla en Argentina en 1976, que es la foto que está más lejos. Jorge Rafael Videla en 1976 en Argentina. Pero no van a ser los únicos casos de gobiernos militares y golpes de Estado que se van a llevar a cabo en el continente, y aquí tenemos varias imágenes. Aquí el primero va a ser un ejemplo, va a ser en 1968 en Perú con Juan Francisco Velasco. También tenemos el caso de Bolivia en 1971 con Hugo Banzer. Y otro ejemplo es el de Ecuador en 1972, que no me alcanza el brazo, no importa, la imagen que está más allá, con Guillermo Rodríguez. Entonces, vamos a ver que van a existir. Uno piensa que el caso de Chile de repente es uno de los más importantes, fue una de las dictaduras más largas, pero no fue el único caso. Se dieron muchos ejemplos en América Latina de dictaduras durante la década del 70, de diferente duración, de diferente envergadura, etc. Pero como forma de contrarrestar la llegada de gobiernos más bien socialistas, comunistas, pro-Unión Soviética a los distintos países de América Latina. Y eso va a ser una de las características principales de América Latina a fines de la década del 60 y la década del 70. Entonces, a nivel internacional, vamos a ver que durante 1962 y 1975 se va a dar lo que se conoce como el periodo de la distensión. ¿Sí? Después de, como ya vimos, la crisis de los misiles, que fue como el momento en que el mundo estuvo
de mayor tensión y en la cuerda floja, tanto Kennedy como Khrushchev decidieron entonces iniciar de forma más sistemática y más clara una nueva política de distensión. Se abría entonces, como se habla, de un nuevo periodo en la Guerra Fría, en el que los acuerdos entre ambas superpotencias no van a impedir de todas maneras que existan graves conflictos, como va a ser el caso de Vietnam, que vimos en la clase pasada, y también los conflictos en Oriente. Entonces, si bien se habla de un periodo de distensión, donde mejoran de cierta manera las relaciones entre ambas potencias, eso no quiere decir que no existieran conflictos. Algunos de los factores que van a explicar esta nueva actitud, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, van a ser, por ejemplo, lo que pasó en la crisis de los misiles en Cuba, ya que esta crisis hizo tomar conciencia del peligro real que existía de esta hecatombe nuclear que se habla. Y por otro lado, tenemos que ambas potencias vieron crecer los conflictos como internos en sus respectivos bloques. Entonces ahí tenemos que, por un lado, la Unión Soviética estaba debilitada por el conflicto que tenía con China, tenía conflictos de interés con China, pero también tuvo que hacer frente a otros conflictos y un ejemplo va a ser la Primavera de Praga. Y por otro lado, Estados Unidos va a ver cómo la Comunidad Económica Europea y también Japón se van a ir consolidando como potencias económicas. Entonces, tenemos que algunas de las razones para que ambas potencias estuvieran de acuerdo en llevar a cabo esta política de distensión, van a ser, por un lado, como les dije, esta crisis de los misiles, que va a hacer que tomen conciencia real del peligro y de la situación, pero también que ambas potencias y sus áreas de influencia se estaban debilitando por distintas razones. La Unión Soviética tenía conflictos internos y Estados Unidos veía cómo se estaban desarrollando y consolidando nuevas potencias económicas. En el caso de la Unión Soviética, uno de los conflictos a los que tuvo que hacer frente y que la debilitó va a ser lo que se conoce como la Primavera de Praga. ¿Qué es la Primavera de Praga? ¿Qué pasó? Vamos a ver que en Checoslovaquia ciertos grupos van a ir viendo la necesidad de plantear y de llevar a cabo ciertas reformas ya desde la década de 1960. Ya a inicios de la década del 60, algunos miembros del Partido Comunista Checo, entre los que se destacaba Dubček, van a ir notando que va a ser necesario la existencia y plantear reformas. Pero, sin embargo, los sectores más conservadores del partido van a imponer su postura y que obviamente estaba en contra de cualquier tipo de reforma. Entonces, las posturas reformistas se extendieron por diversos sectores sociales, estas ideas de reformar el socialismo, especialmente en los grupos intelectuales. Y en el cuarto Congreso de Escritores de Checoslovaquia, que se realizó en 1967, muchas personalidades, diversas personas del ámbito intelectual, van a protestar abiertamente contra las prácticas dictatoriales del Partido Comunista que gobernaba Checoslovaquia. La reacción va a ser represiva, la reacción del Partido Comunista, y en enero de 1968, finalmente, debido a la reacción del Partido Comunista, vamos a ver que... me confundí. Entonces tenemos que muchos intelectuales de Checoslovaquia van a protestar abiertamente entonces contra las prácticas dictatoriales del partido. La reacción represiva entonces que tuvo el Partido Comunista va a precipitar el cambio. El actuar del Partido Comunista va a ser lo que va a acelerar el cambio, ya que en Rusia, la Unión Soviética, no apoyó con claridad y con importancia la represión,
Y ya en enero de 1968 va a acceder al poder entonces una nueva dirección del Partido Comunista dirigida por el líder de los reformistas, Dubček. Entonces, la reacción del Partido Comunista va a ser lo que va a acelerar el proceso de cambio dentro del partido. Entonces van a cambiar de líder y van a ser ahora los reformistas quienes van a estar en el poder en el Partido Comunista. Entonces, este nuevo gobierno va a emprender una serie de actuaciones que van a liberalizar un poco el sistema en Checoslovaquia y que van a ser apoyadas por los medios de comunicación. Entonces, se va a favorecer el levantamiento, por ejemplo, de la censura, y así se inicia lo que se conoce como la Primavera de Praga. Después, lo que pasó va a ser que este gobierno va a seguir aprobando reformas. Por ejemplo, van a poner el nombre del socialismo con rostro humano. Así lo van a definir, que era lo que planteaba el nuevo líder del Partido Comunista. Y entonces, por ejemplo, alguna de las medidas va a ser una relativa liberalización de la economía. Se va a plantear un amplio programa de reformas, tanto en el terreno político, como que se podían crear partidos políticos libremente, la igualdad nacional entre checos y eslovacos, la liberación de los presos políticos. También van a haber reformas a nivel social, como el derecho a huelga, los sindicatos, la libertad religiosa, etc. Este nuevo ambiente de libertad despertó a la sociedad checoslovaca. Entonces van a florecer nuevas asociaciones, periódicos, prensa, y va a haber un ambiente de euforia que se va a extender por todo el país. Pero esta Primavera de Praga era vista con cierto recelo desde Moscú, y Moscú va a empezar a incitar y a intentar de convencer al líder del Partido Comunista que cambie su discurso, que no sigan con estas ideas reformistas. Pero a pesar de todas estas presiones que van a existir desde la Unión Soviética a la dirección del país de Checoslovaquia, que van a ser múltiples y cada vez más, para que empiecen a cambiar su discurso y no sigan con estas ideas tan reformistas, se van a negar a aceptar y van a seguir con sus ideas revolucionarias y implementando estas medidas. Entonces, finalmente, el 20 de agosto, va a haber una fuerza militar, va a invadir Checoslovaquia. Las protestas en las calles de las ciudades no van a conseguir que las tropas de los países del Pacto de Varsovia con la Unión Soviética se retiren y definitivamente van a invadir Checoslovaquia. Después de esta invasión van a seguir semanas en las que los invasores no van a conseguir dividir a la dirección del Partido Comunista Checoslovaco. Van a seguir presionando, pero finalmente diversos dirigentes van a optar, obviamente, por todo lo que estaba imponiendo la Unión Soviética por las armas. Y finalmente, en abril de 1969, Dubček va a salir de la dirección del Partido Comunista y se va a producir dentro del Partido Comunista Checo una gran purga. Más del 20% de quienes militaban en el Partido Comunista van a ser expulsados, y esta invasión es un ejemplo del deterioro de la Unión Soviética, porque la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia va a permitir que en este país se mantenga por la fuerza un sistema que ya había perdido todo su crédito ante la población checoslovaca. Entonces, un ejemplo de que en algunos países ya este sistema o la Unión Soviética como líder estaba perdiendo crédito. Entonces, en este país es un ejemplo de cómo a través de la fuerza se va a mantener el sistema. Ahora bien, como ya dijimos, este va a ser el caso de Rusia, que va a empezar a ver, esto es un ejemplo de algunos conflictos internos, pero también está el caso de Estados Unidos, que va a ver cómo van a empezar a existir nuevos polos, que va a ser el caso de Japón, que va a pasar de ser un país derrotado después de la Segunda Guerra Mundial a convertirse en la segunda potencia económica mundial. Los productos que hoy conocemos como Made in Japan van a empezar a inundar los mercados norteamericanos y europeos. Entonces va a empezar a transformarse como en otra potencia económica, además de Estados Unidos. Entonces le va a hacer un poco la competencia.
Y por otro lado va a estar la Comunidad Económica Europea, que tuvo también un espectacular éxito económico en esos años. Y va a ser una prueba evidente de este éxito, va a ser el Reino Unido, que se había negado en un principio a formar parte de esta comunidad, pero que debido a su éxito finalmente va a ser el Reino Unido quien va a solicitar el ingreso en 1961. Entonces eso es como para graficar y para demostrar el éxito que tuvo. Si bien el Reino Unido en un principio no quiso participar, después a la comunidad le empezó a ir tan bien que ellos solicitaron el ingreso. Entonces esta diversificación del poder económico obviamente no se va a concretar en el ámbito político, solo, pero sí va a comenzar a ser un ejemplo de cómo van a empezar a surgir otras potencias. Por ahora, principalmente en el ámbito económico. Entonces, por eso se habla que la estructura bipolar, con estos dos mundos y estas dos opciones, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, va a ir transformándose poco a poco. Mientras que en el bloque occidental entonces surgían nuevos focos de poder económico, en el bloque comunista tenemos que estas disensiones políticas, como el caso de Checoslovaquia, se van a hacer cada vez más evidentes. Entonces el panorama más encima se completa con los países subdesarrollados o los conocidos, o el hemisferio sur, o también conocido tercer mundo, que van a ir poco a poco afirmando su posición en el mundo mediante el control de las fuentes de energía y de materias primas. Entonces, aquí vamos viendo cómo este mundo bipolar, en muchos casos, se habla de que se va transformando en un mundo multipolar. Si bien Estados Unidos hoy en día va a seguir siendo una de las potencias más importantes, no es la única y en distintas zonas se van a ir desarrollando nuevas potencias, nuevos países en distintos aspectos. Y ya el mundo poco a poco va a dejar de ser Unión Soviética, Estados Unidos, sino que estamos viendo que están surgiendo nuevos polos, como Japón, la Comunidad Europea, pero también el tercer mundo, que si bien no tiene influencia económica o política, va afirmando su posición a nivel mundial e internacional mediante el control de las fuentes de energía y de materias primas. Pero, como les dije, este periodo de la distensión también se llevaron a cabo conflictos. No fue pura paz y buenas relaciones entre las potencias. Y tenemos el caso del conflicto en Oriente Próximo, que todavía en el siglo XXI sigue siendo uno de los mayores focos de tensión en el mundo, que es lo que vamos a ver ahora después del recreo. Y también la guerra de Vietnam, que fue la gran derrota americana durante la Guerra Fría, que eso recuerden que lo vimos la clase pasada. Entonces, si bien este periodo de distensión buscó alejar el peligro de una guerra atómica entre las superpotencias, no puso fin a las competencias entre los dos bloques enfrentados. Y estas competencias entonces se van a concretar, un ejemplo va a ser estos dos grandes conflictos, que a la vuelta del recreo vamos a ver el conflicto en Oriente Próximo. Bien, así que ahora tenemos 10 minutos de recreo para que descansen, se estiren un poco y nos vemos entonces en 10 minutos más.
Hola, volvimos. Pasaron rápidamente los 10 minutos de recreo y ya estamos de vuelta. Como les dije, entonces, esta segunda mitad vamos a ver la crisis de Medio Oriente y cómo ya va terminando la Guerra Fría. Partamos al tiro para no atrasarnos. Entonces, las guerras que van a enfrentar tanto a los árabes con los israelíes en 1967 y 1963 van a ilustrar las reglas de del periodo de distensión. ¿Por qué? Porque vamos a tener que las dos grandes potencias van a apoyar masivamente a los pequeños estados. Por un lado, Estados Unidos va a apoyar a Israel y la Unión Soviética a los países árabes, pero van a controlar el conflicto sin poner en riesgo la paz general entre ambas superpotencias. Entonces ellas van a formar parte de este conflicto, van a apoyar a los pequeños estados, pero siempre controlando de no arriesgar la paz entre ambas potencias. Entonces, la mayor parte de los países de Oriente Medio, si bien había accedido a su independencia de los imperios europeos antes de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, una de las consecuencias del holocausto judío en Europa durante la Segunda Guerra va a ser la creación del Estado de Israel, lo cual cambió completamente la estabilidad de la zona, desembocando entonces en conflictos que aún existen hasta el día de hoy y que están presentes de manera muy importante en la escena internacional. Los antecedentes de estos conflictos árabe-israelí se remontan hacia fines del siglo XIX, con el nacimiento de lo que se conoce como el movimiento sionista, que, ante las discriminaciones y las persecuciones que sufrían los judíos en Europa, proponía la vuelta de los judíos a Israel, a su tierra original. Entonces, de esta manera, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando ese territorio todavía formaba parte del Imperio Turco, vamos a ver que grupos de judíos europeos que eran discriminados en este territorio, van a empezar poco a poco a asentarse de forma pacífica en la zona que corresponde a Israel. Va a ser el holocausto nazi que va a cambiar todo, ya que va a precipitar el éxodo de judíos a una tierra entonces que había estado poblada durante siglos por árabes y palestinos. Entonces el holocausto nazi va a hacer que emigre de manera mucho más dramática una enorme cantidad de población a esta zona que estaba poblada desde hace mucho tiempo por árabes palestinos. Tras la Segunda Guerra Mundial, entonces, vamos a ver que en el mandato británico de Palestina, ya que esta era zona de influencia británica, dos pueblos se van a enfrentar por el control del territorio. Por un lado, vamos a tener que van a existir 1,25 millones de árabes palestinos, que van a pertenecer al grupo de los árabes palestinos, y más de 500,000 de judíos, que van a ser los que se van a disputar entonces el control de estos territorios al finalizar la Segunda Guerra. Estos judíos que van a ser venidos, como ya les dije, en su mayor parte de Europa. Y entonces, como consecuencia de esto, van a tener un mayor conocimiento tecnológico, un mayor nivel económico y van a ser grupos más desarrollados. Tras meses de lucha y de disturbio, va a ser la ONU quien va a acordar un plan de partición de Palestina, del territorio palestino. Y el 29 de noviembre de 1947, ¿y qué va a pasar? El territorio de Palestina se va a dividir en tres partes. Por un lado va a estar el Estado judío, por otro lado el Estado árabe y la ciudad de Jerusalén va a quedar bajo control de las Naciones Unidas, porque era zona de conflicto. Entonces, la primera foto corresponde a cómo quedaron los territorios después de este plan de partición propuesto por la ONU. Entonces, el amarillo es el Estado judío que proponía la ONU, el naranjo es el Estado árabe propuesto y va a estar Jerusalén en manos de la ONU. Pero vamos a ver que durante 1948 y 1947 se va a desarrollar la primera guerra árabe-israelí. En 1948, el 14 de mayo, se va a proclamar
el nacimiento del Estado árabe en los territorios que la ONU le había adjudicado a los judíos. La reacción de los árabes va a ser inmediata. Cuando los británicos van a abandonar la colonia, porque esta zona era colonia británica, las tropas egipcias entonces, jordanas y sirias, van a atacar al recién nacido Estado hebreo, al pueblo hebreo, que había recién formado entonces el nacimiento del Estado de Israel en los territorios que la ONU les había adjudicado. Pese a la gran desigualdad numérica que existía, esta primera guerra árabe-israelí del 48 va a concluir con una clara victoria de Israel. El nuevo Estado judío va a pasar entonces a ocupar el 78% de la antigua Palestina, en lugar del 55% que le había asignado la ONU, y los territorios árabes que van a quedar fuera de su control van a ir siendo anexionados por otros estados árabes vecinos. Por ejemplo, por Egipto, por Jordania. Entonces, los árabes palestinos van a quedar como una población sin Estado, ya que después de esta primera guerra, los israelíes van entonces a ocupar el 78% de la antigua Palestina. Entonces va a ser el primer conflicto de la época moderna. El siguiente episodio, importante en la historia de esta región, va a ser la crisis provocada por la nacionalización del Canal de Suez por Egipto. Que eso, si lo recuerdan, lo vimos en la clase pasada. Si no, pueden volver a ver el video. Lo importante de esta crisis es que va a hacer que el conflicto en esta región se integre a la dinámica de la Guerra Fría. Eso va a ser como el punto importante del conflicto de la crisis del Canal de Suez en 1956. Después vamos a tener las dos guerras más importantes que se han dado entre los árabes y los israelíes en 1967 y en 1973. Entonces, como ya les dije, tras la crisis del Canal de Suez en 1956, el líder egipcio Nasser y con él otros países árabes van a ir reforzando sus lazos con la Unión Soviética, mientras que Israel se va a convertir en aliado estratégico de Estados Unidos en la región. Por eso se habla que después de la crisis del Canal de Suez, este conflicto va a entrar a la órbita de la Guerra Fría. Entonces, los países árabes van a tener lazos con la Unión Soviética e Israel con Estados Unidos. En un principio, el líder egipcio, entusiasmado porque el éxito lo tuvo él en la crisis del Canal de Suez, triunfó él con un éxito diplomático y con el apoyo militar de la Unión Soviética, entonces entusiasmado por esto, va a multiplicar y acelerar sus acciones amenazantes contra Israel. Y en mayo de 1967, barcos egipcios van a bloquear el Golfo de Aqaba. ¿Y qué va a pasar entonces? Van a impedir el tráfico entre los puertos de Israel, el Mar Rojo y el Océano Índico. Y claramente Israel va a responder de manera militar. Y el 5 de junio de 1967 se va a iniciar un ataque simultáneo contra los países árabes que circundaban a Israel, desencadenando la conocida Guerra de los 6 días. En este corto tiempo, 6 días, los israelíes van a ocupar grandes territorios en Siria, en la península de Sinaí, en Egipto y en la Franja de Gaza. Y van a ocupar también y van a anexionar la ciudad vieja de Jerusalén en los territorios palestinos. Entonces vamos a ver que se va a llevar a cabo una aplastante derrota sobre los árabes, lo que trajo consigo importantes cambios entonces en la escena internacional. Israel pasó de ser un país asediado, pequeño, a ser una potencia ocupante. En esta guerra de los 6 días, Israel va a aumentar su territorio y se va a negar a devolver entonces estos territorios ocupados, lo que favoreció entonces a una nueva oleada de palestinos que se van a dirigir a los países vecinos, que no van a tener entonces
territorios. Se van a ir quedando poco a poco sin Estado. Van a ser una población sin Estado, los palestinos. Entonces, esta derrota, la de 1967 en la Guerra de los 6 Días, la Organización para Liberación de Palestina, que fue creada en el 64, se va a convertir, bajo el líder Yasser Arafat, en la principal organización del pueblo palestino, que vivía entonces bajo la ocupación israelí. Que estaban viviendo bajo entonces la ocupación israelí, pero también en muchos campos de refugiados de los países vecinos a causa de la pérdida de territorio. Fracasado el sueño del líder egipcio de una victoria militar sobre el Estado hebreo, la Organización por la Liberación de Palestina va a iniciar una lucha armada contra Israel. En 1970, Anwar al-Sadat, el nuevo líder de Egipto, va a comenzar entonces a preparar, junto a Siria, una nueva guerra que permitiera a los países árabes recuperar lo perdido en la anterior guerra de los 6 días. Y en octubre del 73, tropas de Egipto y Siria van a atacar por sorpresa a Israel y se va a iniciar lo que se conoce como la guerra del Yom Kippur. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque ese día es el día de la festividad religiosa judía en la que se inició el conflicto, la fiesta de Yom Kippur. Va a ser entonces el factor sorpresa el que va a permitir importantes avances de los árabes. Pero, sin embargo, 10 días más tarde, los israelitas van a contraatacar, van a recuperar el territorio perdido y las dos superpotencias, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, que habían ido armando masivamente a sus respectivos aliados, la Unión Soviética a los árabes y Estados Unidos a Israel, van a buscar entonces una solución pacífica al conflicto para que no existiera ya más inestabilidad en la zona. Y en octubre del 73 van a cesar finalmente las hostilidades entre árabes y israelíes. Esta guerra árabe-israelí de 1973 va a tener entonces enormes consecuencias. A nivel internacional, una gran repercusión va a ser en el ámbito económico. ¿Por qué? Porque se va a llevar a cabo la crisis del petróleo, que va a marcar el fin de una larga etapa de expansión sistemática del sistema capitalista en los países desarrollados. ¿Qué es la crisis del petróleo? En el contexto que acabamos de ver, los países exportadores, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, va a reaccionar al apoyo que Estados Unidos y Occidente le dio a Israel en estas guerras. Y va a precipitar un brusco ascenso del precio del petróleo, ya que ellos controlaban los precios del petróleo. Y esto va a desestabilizar totalmente la economía internacional, el aumento del petróleo, que hasta hoy en día pasa cuando sube o baja el precio del petróleo. Entonces, el precio del crudo se va a cuadriplicar de octubre a diciembre del 73, e incluso los países árabes, la Organización de Países Exportadores del Petróleo, van a establecer un embargo de petróleo contra los países que más claramente habían apoyado a Israel, como es el caso de Estados Unidos y también de Holanda. Entonces, esa va a ser una de las repercusiones a nivel internacional más importantes de estos conflictos, ya que la crisis del petróleo marcará el fin de una larga etapa de expansión del sistema capitalista en los países desarrollados. Va a generar una crisis. Y vamos a ir viendo ya para estos años cómo poco a poco se va a ir desarrollando lo que se conoce como la nueva Guerra Fría, que nos va a ir llevando ya al fin de este periodo. Como ya les dije, las crisis económicas y las dificultades, mejor dicho, económicas en el mundo occidental tras esta crisis del petróleo y la renuncia de Estados Unidos de implicarse militarmente en conflictos del exterior después del fracaso que tuvieron en la guerra de Vietnam, va a animar a Moscú, a la Unión Soviética, a intervenir en diversas zonas del mundo. Muchos historiadores dicen que esto fue un espejismo, no fue real, ya que la debilidad norteamericana era aparente, pero la debilidad soviética era real. Entonces, tenemos que Estados Unidos tiene signos de debilidad a raíz de las dificultades económicas por la crisis del petróleo, la pérdida militar en la guerra de Vietnam, y la Unión Soviética va a aprovechar
como esta oportunidad y de expandir su influencia internacional. Vamos a tener que en este último periodo, en la Unión Soviética va a estar a cargo Brezhnev, quien fue testigo entonces de lo que podemos denominar lo que se conoce como una engañosa expansión soviética. Tenemos el caso en Asia, donde en Vietnam se reunificaba bajo un gobierno comunista, un triunfo para la Unión Soviética. En América Central tenemos la revolución sandinista. En Nicaragua, que tuvo el apoyo de Moscú y de La Habana, otro símbolo de éxito. Y en África, la expansión soviética fue mucho más espectacular, donde se establecieron regímenes prosoviéticos en Etiopía, en Angola y en Mozambique. Entonces, entusiasmados por estos éxitos, los soviéticos van a cometer un grave error y van a intervenir militarmente en Afganistán en 1979. Este país, que estaba empobrecido y que en el siglo XIX ha sido un territorio disputado por los rusos y por los ingleses, va a volver entonces en este periodo a convertirse en un territorio clave en las relaciones internacionales. En el 73, tras el derrocamiento del rey en esa época en Afganistán, va a abrir entonces un periodo de inestabilidad en el que finalmente se van a disputar el poder diversas facciones comunistas dentro del país, enfrentadas a su vez a guerrillas islámicas. Entonces, va a haber un conflicto interno en Afganistán. Y Moscú va a decidir intervenir para imponer un gobierno que garantizara el orden y que obviamente mantuviera al país en la esfera de influencia de la Unión Soviética. Y el 24 de diciembre de 1979, las tropas soviéticas van a invadir el país. Y se inicia entonces lo que se conoce como las guerras de Afganistán. Obviamente, la reacción mundial fue inmediata. La ONU y los países no alineados condenaron esta invasión y Estados Unidos, que estaba viviendo signos de debilidad, pero que no era una debilidad real como sí la de la Unión Soviética, va a ayudar a las guerrillas islámicas que se enfrentaban a las tropas soviéticas. Entonces se iniciaba así, lo que se dice que se inicia una nueva guerra fría porque rebrotan los conflictos. Entonces tenemos que el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, va a representar la nueva voluntad americana de combatir definitivamente a la Unión Soviética hasta doblegarla y ganar la Guerra Fría. Esas ideas va a representar el nuevo presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Y este presidente va a tratar entonces de devolver a Estados Unidos la confianza en su poder como gran potencia. Reagan entonces anunció que Estados Unidos iba a utilizar todo tipo de medios, incluyendo la fuerza militar si fuera necesario, para socavar cualquier régimen pro-comunista en el tercer mundo. Entonces, esta doctrina va a concretar la intervención en 3 países. Van a invadir Granada, que es una pequeña isla caribeña que estaba donde existía un régimen de izquierda. Van a entrenar y aprovisionar a quienes estaban en contra del gobierno nicaragüense, contra el régimen sandinista, y también, punto importante, va a ayudar a la guerrilla islámica que luchaba contra los soviéticos en Afganistán. Entonces aquí los Estados Unidos va a aplicar una política que años después se va a volver en su contra de forma espectacular, ya que la ayuda militar que Estados Unidos aportó a las guerrillas islámicas en Afganistán, que luchaban contra las tropas soviéticas, fortaleció las posturas más extremas del islamismo, que posteriormente, vamos a ver, van a constituir el mayor problema que ha tenido que enfrentar Estados Unidos en la actualidad. Por ejemplo, un dato: Osama Bin Laden luchó en la guerra de Afganistán en una guerrilla islámica armada y apoyada por Estados Unidos. En este contexto, vamos a ver entonces cómo se va a ir llevando a cabo el repliegue y finalmente la caída del bloque socialista. Como ya les dije, por unos años el panorama internacional había mostrado de forma engañosa, era un espejismo, el avance de las posiciones soviéticas. La realidad, sin embargo, no era tan así, ya que la Unión Soviética vivía un estancamiento económico más el inmovilismo político, lo que llevaron al país a una situación
en la que era imposible mantener esta política exterior expansionista. Van a ser diversos los factores que van a hacer que los dirigentes políticos fueran haciendo conciencia de la necesidad de realizar reformas y buscar finalmente la verdadera distensión internacional. La situación en Moscú entonces se hacía cada vez más insostenible y vamos a ver que en marzo de 1985 Mikhail Gorbachev fue elegido secretario general del Partido Comunista. Entonces, y este nuevo líder soviético inició inmediatamente procesos de reformas profundas dentro de la Unión Soviética. Algunos de los cambios y de la magnitud de este proceso de cambios fueron, por ejemplo, que la profunda crisis económica y social que vivía la Unión Soviética hacía imposible mantener esta falsa idea y esta falsa como paridad, es decir, como igualdad entre las dos potencias, ya que la debilidad rusa de la Unión Soviética era cada vez más evidente debido principalmente al estancamiento económico. Entonces, para sacar al país de la crisis era necesario reducir los gastos militares y recortar los recursos empleados en mantener este como imperio soviético, en mantener la Unión Soviética y la órbita de países alineados a la Unión Soviética. Entonces, de esta manera, Gorbachev, a la vez que firmaba acuerdos con Estados Unidos para reducir las armas nucleares, fue comunicando poco a poco a sus aliados por todo el mundo el fin de la ayuda militar y económica que brindaba la Unión Soviética. Entonces, la caída de esta potencia la precipitó su crisis económica interna. Desde que Gorbachev llegó al poder en 1985, va a empezar entonces este proceso de reformas que pretendía reforzar entonces el socialismo, pero renovando, con ciertas renovaciones, y va a encontrar, obviamente, la oposición tanto dentro de los miembros conservadores del Partido Comunista Ruso, como también de quienes consideraban que se requerían reformas más profundas. Entonces lo criticaban quienes creían que estaba haciendo demasiadas reformas, pero también quienes creían que eran pocas las reformas y que había que realizar más. Las medidas que tomó también tuvieron efectos insospechados, generando una sublevación contra el control soviético y una movilización de las naciones que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que ésta había reprimido durante décadas, principalmente, por ejemplo, a los lituanos, a los estonios, a los chechenos, a los georgianos, etc. Entonces tenemos que finalmente, en diciembre de 1991, tras una serie de convulsiones tanto internas como con algunos países que formaban la Unión Soviética, finalmente se va a disolver en diciembre de 1991. Y de esta antigua superpotencia van a surgir 15 repúblicas independientes. Que el estado más importante, claramente, de la desintegración de la Unión Soviética va a ser Rusia, que heredó su nombre y de los hitos más importantes y más significativos de este proceso van a ser, obviamente, la caída del muro de Berlín en 1989 y posteriormente la reunificación alemana al año siguiente. Estos dos símbolos, que eran una división de la ideología en el mundo, se van a convertir entonces, la caída del muro y la reunificación, en íconos del inicio de un nuevo orden internacional. Bien. Y por último, ya estamos terminando. Y con la caída, antes de pasar al siguiente tema, con la caída entonces del bloque soviético, se habla de que Estados Unidos va a pasar a ser la mayor superpotencia. Muchos hablan de un mundo bipolar a un mundo en que se va a caracterizar por la existencia de una gran superpotencia. Pero hoy en día, muchos hablan también de la existencia, como vimos anteriormente, de un mundo multipolar, ya que existen otros focos económicos, políticos, regionales, el caso de los países que controlan la exportación de petróleo, o de Japón, o de la Comunidad Europea, etc. Entonces, se habla, si bien en un principio Estados Unidos quedó como la gran superpotencia, se habla hoy en día
de un mundo cada vez más multipolar. Pero, si bien la Unión Soviética cayó, ¿qué va a pasar con el sistema capitalista? Vimos que después de la crisis del 29 se empezó a desarrollar lo que se conoce como la teoría del estado de bienestar, que proponía era hacer posible que la gente viviese mejor y tuviera vidas más plenas. Obviamente, la idea era eliminar la pobreza, la falta de vivienda, proporcionar servicios médicos para todos, asegurar la dignidad, extender las oportunidades educativas, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar? Vamos a ver durante este periodo que se conoce como la crisis de la teoría del estado de bienestar. Después de la crisis del petróleo que acabamos de ver, de 1973, que va a afectar a todo el sistema capitalista, se va a comenzar a debatir sobre las funciones que había llegado a tener el Estado como garante, como quien entregaba estas facilidades estas facilidades, sí, sobre todo a la población, en educación, en salud, en salarios, en vivienda, etcétera. Se va a empezar a cuestionar los gastos que el Estado está realizando en esto. Una de las principales críticas entonces que nacían desde los sectores neoliberales, es decir, de nuevas ideas y reforzamiento de las ideas liberales, era que justamente este Estado, que se conocía como, ya les dije, el estado de bienestar, estaba basado en las teorías económicas de John Keynes, era el culpable de la crisis del momento tras la crisis del petróleo. Y por lo tanto debería ser reformulado y debería cambiar. Es decir, según estas personas, los ideólogos del sistema neoliberal, el Estado debía dejar de intervenir en la economía, no solo como controlador de la economía, sino también como generador y distribuidor de riquezas, ya que al entregar vivienda, educación, era un redistribuidor de riquezas, ya que obviamente estas últimas funciones hacían que el Estado elevara considerablemente su presupuesto, sus gastos en salud pública, en educación pública, dejando sin ganancias entonces a las grandes empresas. De esta forma entonces se ponía en el lugar central y más importante para salir de la crisis que se desarrolló tras la crisis del petróleo, era necesaria, según los ideólogos del neoliberalismo, la reducción de los gastos del Estado. Entonces, a partir de los años 80, con el triunfo de estas posturas neoliberales en lo económico y de la llegada al gobierno de representantes de estas, obviamente, de estas ideas, se puso en marcha en la mayoría de los estados capitalistas una serie de planes que ajustaban y realizaban ciertos recortes en el presupuesto en áreas como la salud como la seguridad social, por ejemplo. Obviamente, las consecuencias no se van a hacer esperar y en muchas partes va a pasar que va a aumentar la desocupación, los despidos, la privatización, se vayan a llevar a cabo privatizaciones en todas las áreas, va a haber una suspensión o un cierre también definitivo de muchos servicios que cumplían funciones sociales, como en el ámbito de la educación y de la salud. Entonces, otras consecuencias van a ser entonces el desmantelamiento en muchos países de esta idea del estado de bienestar y de su papel como regulador en las relaciones entre los empresarios privados y los trabajadores. Por otra parte, también los sindicatos van a ir perdiendo, obviamente porque el Estado ya no va a regular estas relaciones, y un fuerte aumento de desempleo, pero claramente eso depende de las políticas y lo que se desarrolló en cada país. Lo importante es entender que después de la crisis del petróleo, que va a llevar a cabo a una no sé si crisis económica, pero sí desajustes dentro de los estados de la órbita capitalista, va a hacer que las ideas del estado de bienestar entren en crisis en la década del 70 y surjan entonces estas nuevas ideas neoliberales que proponen que el Estado ya no cumpla un papel regulador en las relaciones y que para bajar sobre todo, para que el presupuesto, del Estado no se viera afectado, obviamente, al entregar salud pública, vivienda y beneficios a la población. Vamos a ver después en las clases, cuando veamos Historia de Chile, el caso puntual de nuestro país. Después podemos ver también otros ejemplos en América Latina sobre estas nuevas ideas de
de las posturas neoliberales y el cambio del estado de bienestar a un estado neoliberal. Bien, eso fue la clase de hoy. Como les dije, esta fue nuestra última clase de el eje temático de El mundo en perspectiva histórica. Ya el próximo lunes empezamos con América y Chile en perspectiva histórica. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver la persistencia de pueblos y culturas indígenas. Los temas van a ser las culturas indígenas latinoamericanas, vamos a ver los indígenas latinoamericanos, vamos a ver las relaciones de estas culturas con los españoles y obviamente la importancia del mestizaje y del sincretismo y cómo eso se ve reflejado en, hasta la actualidad, hasta hoy en día. Ahí vamos a traer algunos ejemplos, algunas imágenes para que vayamos viendo esta relación entre las culturas indígenas, los españoles y cómo se refleja hoy en día. Bien, que tengan una muy buena semana, un buen fin del día. Espero que las clases les haya gustado. Muchas gracias por estar ahí. Que estén muy bien. Cuídense. Excelente semana para todos. Y pórtense bien en la semana, vayan a clases, estudien. Y nos vemos entonces el próximo lunes. Y los dejo invitados para mañana martes a la clase de lenguaje con el profe Pablo a las 7. Nosotros nos vemos el otro lunes a las 7, como todos los lunes, acuérdense, con el nuevo eje temático América y Chile en perspectiva histórica. Que estén muy bien. Saludos a todos.